Estoy en el cementerio del Espinar, en Segovia. Justo en este lugar, hace unos días, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica exhumó esta fosa donde buscaban los restos de 17 desaparecidos. Como este, hay miles de lugares en toda España a la espera de poder ser excavados. Los familiares de muchas víctimas del franquismo siguen buscando reparación y justicia. Me acompaña Emilio Silva, él es fundador y presidente de esta asociación. Emilio, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Qué valoración hacéis de la Ley de Memoria Democrática? Bueno, la ley es un avance en materias que tienen que ver con la prohibición de la apología del franquismo y nosotros esperamos que mejoren una cosa que tiene que ver precisamente con los desaparecidos, ¿no? Y es que regule la apertura de una oficina donde las familias puedan ir, porque hasta ahora digamos que el modelo español en la búsqueda de las fosas en general ha sido depositar toda la responsabilidad en los hombros de las asociaciones. Por eso esperamos que en el proceso parlamentario, en el que todavía quedan unos meses, entre los partidos que gobiernan y los partidos que han construido la mayoría que ha permitido este gobierno, recoloquen algunas cosas y creen esa institución, ¿no? Esta ley también incluye un banco de ADN, también que la exhumación sea a coste del Estado, sea pública. Pero claro, para todo esto hace falta dinero, hace falta mucho dinero. ¿Llegará? Bueno, yo creo que el coste de esto, y nosotros, quiero decir, en España, desde el año 2000, que se hizo la primera exhumación científica de víctimas de la dictadura, donde estaba mi abuelo, hasta hoy se han exhumado más de 9.000 cuerpos. En algunos casos han sido con ayuda pública y en muchos otros no. Entonces, quiero decir, un Estado no puede arrugarse cuando la sociedad civil ha hecho tantas cosas. Un Estado no puede poner esa excusa. Nuestra democracia tiene algo más de 40 años. ¿Cómo es posible que haya partidos que vayan a votar en contra de esta ley? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la impunidad. Quiero decir, los franquistas se quedaron impunes de todos sus delitos, de todos y cada uno de ellos. No solo eso, algunos han muerto recientemente colgando de su pecho medallas y pensiones especiales, ¿no? Entonces esto tiene que ver con poner límites. Y de hecho, hoy yo veo políticos que defienden el franquismo por acción o por omisión y luego al rato se dicen demócratas. Bueno, en este país es preciso que para aprobar primero de democracia haya que ser antifranquista. O sea, eso tiene que ser casi una ley. Y esa ley sí que no se ha redactado en ningún boletín oficial del Estado todavía. Emilio, aquí el tiempo es fundamental porque hay muchas víctimas que tienen ya 90 años y el tiempo se acaba. Hay una cosa que no tienen muchos familiares, que es muchas páginas en el calendario. Para mis padres, para mi padre que tuvo que esperar 64 años y morirse sin haber enterrado dignamente a sus padres, sin haber cumplido ese deber filial, es una tragedia para mucha gente. Hay montones de familias que viven con angustia que yo me voy a morir y mi padre se va a quedar en una cuneta para el resto de la historia de la humanidad y que este país ha vivido durante años como si esto no hubiera ocurrido. Ojalá esto no se alargue mucho más. Emilio Silva, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. 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 Estamos con Julián López, una de las miles de personas que todavía buscan a sus familiares asesinados durante la Guerra Civil y el franquismo. Julián, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa. Nada, gracias a vosotros por interesaros en un tema tan importante como este para nosotros. Julián, usted tiene 91 años. Sí. Y ha estado prácticamente toda su vida buscando a su padre. Desde que pudimos decir que le buscábamos, sí. Hubo una época que no se puede decir ni siquiera que le conocías. ¿Qué le pasó a su padre, a Álvaro López? A mi padre Álvaro López le pasó que de las buenas a primeras, de ser un labrador normal en un pueblo donde no pertenecía a ningún partido político, pues le llaman por su quinta, se tiene que ir a la guerra y termina la guerra, volvemos a Valdecaballeros y a los 3 días de estar allí... Es en Badajoz, ¿verdad? Valdecaballeros. Valdecaballeros, Badajoz, sí. Y a los 3 días de estar en una casa cuartel que habían militado por eso, pues una madrugada a él y a otros 5 más que habían llegado al pueblo después, se los llevaron y fusilaron sin más. Así. Ese fue el juicio, ese fue el delito, ese fue la defensa, eso fue todo. ¿Qué les dijeron a ustedes? Nada. Uy, no iban a hablar ellos a nosotros, ni mucho menos. No dieron ninguna explicación, ninguna. Usted era muy pequeño entonces. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 9 años. Claro.
¿Y cómo lo vivió? ¿Qué le dijo su madre? ¿Qué le comentó? Que qué pena, que habría hecho mi padre para merecer ella esto y nosotros quedarnos así. Entonces, poco hablamos, porque poco había que hablar. Quizá era por el miedo que había a hablar en aquella época, Quizá no, seguro, porque hablar entonces era muy peligroso, Pues más de acuerdo, por hablar del tema y fueron a la cárcel, incluso asesinados. O sea que cualquiera hablaba. Aquello era un tabú. Vosotros, chitón, a nadie tenéis que decir nada, porque no sabéis con quién habláis. ¿Qué recuerdos tiene usted de su padre, Julián? Muy pocos. Recuerdo un poco, sí, su estatura era de una estatura media, moreno, bastante moreno, muy alegre, muy dicharachero, en fin. Eso sí, muy vagamente, como un sueño que tienes, así le recordaba. ¿Qué ha supuesto para usted crecer sin la figura de él? Pues ha supuesto pasar muchas calamidades, echándole mucho de menos, pensando cuando veía a otros niños con su padre que sería muy feliz con el mío. Así. Pero en fin. ¿Usted sabe más o menos la zona en la que está su padre? Porque está en una trinchera, pero no conocen el punto exacto. No le conocemos el punto exacto. Y es muy difícil porque es una zona bastante amplia y hay muchísimas trincheras. Y entonces localizar un punto exacto es muy difícil. Pero no hay nada imposible en la vida. Desde luego. ¿Cuántas veces han intentado localizarlo? Hemos intentado 5 veces. 2 por la Junta de Extremadura y 3 nosotros por nuestra cuenta. Pagando máquinas, pagando al georradar y pues pagando todo lo que... ¿Usted ha tenido que pagar eso? Sí, nosotros, claro. Ahí me queda, como es lógico, pocos años de vida, pero los pocos que me queden voy a luchar hasta perder el aliento. Yo me moriré con el disgusto de no saber dónde está mi padre, pero sin ilusión no me voy a quedar. Yo voy a luchar hasta lo último con ilusión. Si no lo encuentro, pues, ¿qué te voy a decir? No me iré contento, pero me iré satisfecho de haber hecho lo que podía. Imagino que usted ha pensado muchas veces en cómo sería ese momento en el que le encuentran. ¿Cómo se lo imagina? Si la encontraran y el ADN 10 demostraran los restos de Álvaro, me volvería loco. Sería la culminación de mi vida. Sabe que está en marcha una ley de memoria democrática. Sí. ¿Qué le pide usted a los políticos? Les pido a los políticos que valoren lo que supone eso para nosotros. Porque yo tengo 91 años. Por regla general, no me quedan muchos de vida. Y sentiría mucho irme al otro mundo sin saber si esto se había conseguido o no. Y como yo creo que hay cientos, miles de personas. Ojalá ese día llegue, ojalá. Julián. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer charlar con usted. Y a mí también, hablar con vosotros. Gracias. Por lo menos en este momento estoy viviendo un momento esperanzado, que hasta ahora pocas veces he tenido. Pues ojalá esa esperanza llegue a buen puerto. Vale. Gracias. Gracias a vosotros.